Bienvenidos al podcast Tu hijo no sabe cómo elegir su carrera profesional. Hoy hemos invitado a Jessica Singer, quien es profesora, ¿cierto? O estudió pedagogía en historia y ciencias sociales en la Universidad de Valparaíso. Bienvenida, Jessica, bienvenida a este podcast. Y quiero partir inmediatamente preguntándote qué puede hacer, ¿cierto? Una licenciada en Historia y Ciencias Sociales apenas sale de su carrera. Hola José Luis, hola a todos. Es bien variado porque en el fondo va a ir dependiendo de las propias características y acá es súper importante que vayamos sacándonos la imagen que tenemos como pegada de el profe en la pizarra con el plumón, que efectivamente es como todos partimos y es una opción muy cierta, pero no solamente nos dedicamos a las labores de aula, los profesores de historia y los profesores en general, sino que también hay algunos que van derivando al interior del mundo escolar en tareas administrativas, integran equipos de gestión, otros se van relacionando más con la orientación vocacional y acompañan a los estudiantes en el ámbito de la orientación vocacional, algunos hacen tutoría y todo esto solo pensando en el mundo escolar. Ahora, si nosotros agrandamos un poco más esta mirada, podemos ver que algunos profesores de historia o de otras asignaturas van migrando a la educación superior, ya sea en la especialidad propia de lo que estudiaron, pero también haciendo como estos ramos transversales o acompañamientos docentes en el área más pedagógica, y también hay otros que derivan en emprendimientos. Tengo una compañera que ahora está a cargo de un museo, por ejemplo, por la formación histórica. Entonces, Mm. acá lo más importante es entender que si bien es cierto, el primer llamado del profe a estar en el aula, no solamente desde el aula es que nosotros vivimos nuestra profesión. Mm. Súper. Mira, y a propósito que dices tú de este llamado, me acuerdo que un tiempo atrás, ¿cierto? Hablamos con un joven y lo primero que tú le preguntaste, si le gustaba la historia, si le gustaba enseñar. Entonces, ¿qué significa, cómo podría entender un joven que quizás está pensando estudiar esta carrera? ¿Qué significa si quizás le gusta más la historia simplemente o más enseñar? ¿Qué podría impactar en su decisión? Sí, mira, esta pregunta yo la hice justamente a partir de los años como acompañando profes más jóvenes. Mm. Y es que nos pasa, sobre todo a los profes de media, que nos gusta mucho una disciplina y por amor a la disciplina queremos cómo llegar a impartirla. Mm. Y he visto en muchas oportunidades que alguien ama la historia, la biología, las matemáticas, pero en realidad no les gusta enseñar. Por lo tanto, eso genera frustración, genera un sentimiento de incluso de incompetencia a partir del propio profesional y de infelicidad finalmente, que eso repercute y se evidencia en la sala de clase. Entonces, yo lo que siempre pregunto, y le he preguntado a personas que han pensado en estudiar pedagogía, que están en el proceso, es como ya, piensa bien, ¿tú quieres enseñar o quieres saber mucho de tu disciplina? Porque son caminos diferentes. Para enseñar hay que tener una vocación distinta, tienes que sí o sí tener muchas ganas de estar en contacto con personas, de ser muy resiliente, de ser muy receptivo y por sobre todo estar constantemente atento a lo que está ocurriendo a tu alrededor. Porque una clase que preparaste hoy día y que salió maravillosa, es muy probable que la trates de hacer mañana con otro grupo de estudiantes y sea un fiasco. Entonces, si tú solo estás por amor a tu área de conocimiento, yo recomendaría ciertamente buscar una carrera afín a esa área de conocimiento y no dedicarse a enseñar. Súper. Oye, y a propósito de lo desafiante que es ser profesor hoy día, ¿cómo está hoy día el aula, ¿cierto? ¿Cómo está el tema del trato con los alumnos? Porque algunos jóvenes también se lo están preguntando, les gusta la idea, pero también a ratos les asusta un poco cómo será esto de enfrentarse en la etapa de educación media. ¿Cómo lo ves hoy día? ¿Cómo ves a los alumnos? ¿Cómo ves también a los profesores? ¿De qué manera también ellos se están cuidando? Sí, acá hay varias cosas. Yo voy a sonar como una profesora muy antigua, eh, porque lo soy. En el fondo, Eh, los estudiantes con los que nosotros trabajamos hoy día son tremendamente diversos, son tremendamente distintos a aquellos con los que trabajábamos tiempo atrás. Por ejemplo,
Hay un cambio o hay un hito que evidencia mucho más que otro que tiene que ver con la pandemia, que nos reconfiguramos nosotros como sociedad y como humanos, Mm, pero ya desde antes venían muchos cambios. Entonces, yo iría por dos partes. Por un lado, efectivamente, está más dura la labor de aula porque además tenemos estudiantes que ya no tienen miedo como los chiquillos décadas atrás, que si algo no les parece, lo preguntan, lo dicen mm, y que va a depender de nosotros como profesores cómo vamos canalizando esa inquietud intelectual y lo transformamos en algo positivo que termine sumando sinergia para el aprendizaje. Pero también hay violencia en la sala. Y no es justo que yo diga que es todo color de rosa. mm, Hay violencia en la sala porque la sociedad propiamente tal está muy violenta mm, y ahí hay un camino importante que recorrer que ya se inició y eso es una buena noticia, que estamos poniendo mucha atención a la educación, al bienestar socioemocional de los estudiantes y también de los docentes, de acompañar a las comunidades educativas completas en este camino que tiene que ver desde cosas tan sencillas que acá a los papás que están viendo esto los invito a pensar en el inspector general cuando estaba en su colegio o qué pasaba em, si había alguna conducta que era inadecuada o que no estaba dentro del reglamento, había un castigo y punto. mm, Es decir, antes en los colegios el foco estaba en la sanción. Hoy día nosotros estamos transitando al interior de los colegios en que el foco sea lo formativo, que el estudiante aprenda algo de nosotros. Y por eso se ha modificado esta figura del inspector general, que ahora se llama encargado de convivencia escolar, y es ah, un nombre muy bonito, muy sí, prometedor. sí. Entonces, claro, hay desafíos, sí, pero al menos son desafíos que estamos procesando y que estamos buscando la manera de poder acompañar a los estudiantes, a las familias, pero por sobre todo a los profes. Mm, claro, o sea, inspector. Inspector estaba ahí como un policía, ¿cierto? O sea, o por lo menos suena a eso. En cambio, buscar la convivencia mucho más amable también es otra mirada. Oye, y también me sonaba un poquito como casi que cuando decías tú que los jóvenes de repente, porque también lo veo yo en los jóvenes que em, tienen respuesta hoy día, muestran lo que sienten, ¿cierto? Y creo que muchas veces lo interesante de un profesor es como casi ser como un yudoka, en el sentido de usar la energía del otro para devolvérsela y hacer crecer la conversación. Yo creo que ahí hay un gran desafío. Y te quería llevar quizá un poquito a propósito de desafíos también. eh, ¿Qué le podrías tú recomendar de repente a un profesional o cómo lo haces tú como mentora también en su momento con profesores cuando están en crisis vocacional? O sea, de repente quizá por diferentes razones se están cuestionando si el camino es, de qué manera, qué estrategias pueden utilizar como para poder sostener ese Mm. espacio. ¿Sabes qué? A lo largo de los años acompañando equipos y acompañando profesores que son más noveles en su ejercicio, me atrevería a decir que casi en su totalidad los profesores que más se cuestionan su vocación son los mejores. Mm, Y te voy a contar por qué. mm, En este cuestionamiento o en este diálogo interno en el fondo hay no solamente un cuestionamiento por un momento crítico propiamente tal, porque ya que puede ser un momento crítico que un estudiante fue insolente contigo y que te trató muy mal. mm, Somos seres humanos, tenemos emocionalidad y evidentemente eso te va a hacer mal como profe mm, y eso te hace cuestionar todo. Pero los buenos profes con los que yo he tenido la suerte de cruzarme en mi vida profesional no se cuestionan el por qué el estudiante me trató mal o por qué el estudiante me dijo una grosería, mm, sino que el cuestionamiento que yo he visto tiene que ver como qué podría haber hecho yo diferente para que esto no ocurra, qué no vi en el estudiante para que esto se hubiese evitado. Y acá incluso tenemos una dicotomía en cómo miremos, porque claro, al interior de la comunidad educativa vemos esto, pero alguien de afuera va a ver al profe que está complicado nomás, pues, como en crisis. mm, Y puede ser incluso un poquito injusto para el docente en el sentido de
no, ya está con pataleta, o estos profes no son como los de antes, de la mano dura, y todo ese discurso que está un poco aprendido y un poco instalado en algunos grupos. Mm. Pero Para por el cualquier contrario, carrera, perdón, pero para cualquier carrera o para cualquier profesión hoy día. claro, yo en el fondo, como es lo que conozco, pero aplíquelo a todo lo que le sirva. Mm, Pero en la práctica es una crisis. Y acá lo más importante que yo he podido abordar con los profesores con los que he trabajado, con mis colegas, es primero respirar, que hay un emoji de fondo ahí. Eh, Primero respirar, entender que la situación que te produce la crisis no necesariamente tiene que ver contigo y separar un poco qué tiene que ver contigo y qué tiene que ver con el entorno. mm, Y una vez que diferencias eso, identificar que efectivamente qué podríamos hacer diferente y mm, qué no. Y esto es un consejo que me atrevo a dar para, para todos nosotros en realidad. Em, Procurar no concentrarnos en el momento de crisis o en lo que lo detonó, sino que concentrarnos en mirar qué podemos hacer para que no nos vuelva a ocurrir o qué podemos hacer para salir de ese punto crítico. mm, Porque en el fondo, en la medida en que nos quedamos como adentro de ese túnel, no vamos a poder ver todo lo que está ocurriendo alrededor. Entonces, me pasa eso, me pasa que efectivamente hay crisis vocacionales, pero me atrevería a decir que en un 95% de los casos, por no dar como una certeza absoluta, cuando hay más cuestionamiento es cuando hay más vocación, porque hay más interés también. sí. Hay es que está, mira, está súper bonito porque lo que dices tú del interés es cierto involucramiento emocional. Te importa, te interesa y te duele y te hace bien porque estás conectado emocionalmente. Entonces, claro, me parece interesante cómo lo describe esto de que los profesores que tienen más vocación esto llevémoslo a cualquier profesión, son los que más se están preguntando y se están preguntando cuando algo no resulta, no lo llevan afuera, sino que son proactivos y son responsables de preguntarse, una responsabilidad sana, ¿cierto? Como lo que dices tú también, Claro. distinguir qué es lo que está pasando afuera y cuál es mi responsabilidad en este contexto, pero creo que esa es una clave vocacional súper potente en el sentido de que yo le digo a los jóvenes, lo importante es que todas las carreras tienen un desafío, tienen una problemática, una temática. No es que tú vas a fluir solamente en un lugar porque te gusta, ¿vale? Pero lo que importa cuando uno se da cuenta que es tu camino es cuando ese desafío aparece, en vez de decir, "Puf, otra vez, estos alumnos, ¿cierto? O qué sé yo, es como, y en lo creativo y en el entusiasmo, ¿cómo lo hago distinto? ¿Qué tengo que aprender yo? Creo que ese es el crecimiento y me encanta cómo lo planteas también como de lo vocacional. Ahora, a propósito de vocacional, llevándote un tiempo atrás, ¿cierto? Como Jessica a los, no sé, 17 18 quizá antes, no sé, ¿en qué estaba cuando de repente dijo, voy a estudiar pedagogía en historia? ¿En qué estabas? ¿Por qué te fuiste en ese camino? ¿Qué te llevó? ¿Qué te motivó? Yo creo que fui muy afortunada porque encontré mi vocación chica. Ujú, Em, yo salí con 17 del colegio y entré con 17 a la U y llegué como derechito a la carrera que estaba. em, Porque, claro, lo primero es que yo sabía que la carrera que eligiera no tenía posibilidad de abandonarla. Tenía que terminarla por un tema económico. ujú, No, no había opción. Em, Va a sonar súper cliché. ujú, Em, pero yo decidí estudiar pedagogía. em, Uy, me da pudor, pero es verdad, porque yo creo que todos nosotros tenemos la opción de elegir cambiar el mundo. Y ujú, yo decidí cambiar el mundo desde el aula. mm, Y lo decidí a propósito de mi propia experiencia vital, a propósito de haber tenido la fortuna de haber conocido profesores extraordinarios mm, que marcaron la vida. Y yo creo que a todas las personas, independiente de la edad que tengamos, todos tenemos un profe que nos marcó.
mm, para bien o para mal. Todos tenemos un profe que nos dice, este profe. Eh, pero esos profes no son los que me hicieron tomar la decisión. Los profesores que me hicieron tomar la decisión fueron los malos profes que tuve, los profes que no creyeron en mí, los mm, profesores que mm, iban porque era un trabajo más. mm, Y yo, dentro de lo que podía entender en ese momento, mm, que no es el mismo nivel de reflexión que uno tiene ahora más grande, era como un profe tiene que ser un profe que esté convencido de lo que está haciendo. mm, Y por lo mismo es que yo hoy día sigo viendo la educación como un servicio, pero ojo, no un apostolado, nosotros no somos mártires de nadie, no estamos para que nos maltraten, para que nos paguen mal, no estamos para eso, pero sí estamos para servir y para construir un mundo mejor desde hoy día, no dejándoselo a los niños, porque hay algunos que dicen que el futuro es de los niños, el futuro es de nosotros y lo hacemos hoy día. ¿Y cómo mm. decidí yo hacerlo? Mira, En el aula. qué bonito, qué bonito. Oye, y a propósito de esto de, ¿cierto? No ser un mártir, porque ahí hay un tema con lo vocacional que es súper potente, que es como, si te gusta, es como que a veces se generan, para algunas personas, ¿cierto? Hay una cosa extraña entre eh, tener una remuneración adecuada, digna, ¿cierto? Y que te permita tener una buena vida, ¿vale? Entonces, Mm. dicho eso también, y hablando de dinero, porque yo creo que también es importante, ¿qué nos podrías contar más o menos hoy día? ¿Cuán regulado también están los ingresos de los profesores? Más o menos por dónde andan, los rangos salariales. Si nos pudieras contar un poquito de eso. Mira, a pesar que la carrera docente tiene varias cosas que no me gustan tanto, vino a ordenar mucho la casa. Ha venido como a profesionalizar un poco el ejercicio docente y por sobre todo a dar como un marco general. Antes, yo partí ejerciendo el 2007, estoy 18 años que partí en esto. Antes, claro, existía un mínimo nacional por hora y te pagaban el mínimo del mínimo del mínimo y que esos son los colegios subvencionados po, o municipales y los otros colegios pagaban en el fondo lo que querían. Ujú, La carrera docente viene a ordenar en el sentido de que va clasificando a los profesores a partir de los años de experiencia y de las evaluaciones que van teniendo, te van dejando como en escalas distintas. Entonces, un profesor de enseñanza media recién egresado está ganando líquido en promedio como 1 millón. ujú, Uno siempre quisiera tener mejores condiciones, pero yo les cuento, es lo que está escribiendo esto, cuando yo partí trabajando jornada completa ganaba 400 lucas. ujú, Entonces, claro, si ponemos la inflación y todo lo demás, sigue siendo una brecha súper amplia. Y lo ujú. otro es que con los años cada vez son más colegios los que se suman a la carrera docente, por lo tanto están mucho más estandarizados. Y los que están Jessica, perdón, estudiando, cuando hablas de carrera docente, si pudieras explicar solamente a qué te refieres con eso. la carrera docente es un marco legal Mm, que sale a partir del Ministerio de Educación junto con el CPIP, que es el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Profesional, creo, que la sigla completa igual es como CPEIP, es larga, que en algún momento se dieron cuenta de esto, pues que no se reconocía adecuadamente tu trayectoria, que no se reconocía adecuadamente tu desempeño y frente a esto se inventó un formato donde cada cierto tiempo los profes se evalúan y dependiendo de la cantidad de años que tú tienes en ejercicio vas quedando encasillado, se llama, en diferentes tramos, ujú, partiendo el inicial, después va avanzando en inicial, avanzado y lo más alto es experto uno y experto 2. Para ser experto 2, por ejemplo, hay que tener aproximadamente, no me quiero carrilear, pero me parece que son más de 10 años de ejercicio ujú, y salir bien evaluado en todo el proceso y un experto 2 hoy día está ganando como 2 millones 2, ujú, que es un sueldo bastante mejor que lo que se veía tiempo atrás. ujú. ¿Dónde estamos al debe? En la carrera directiva que no existe. Vale. Em, pero eso está para otro lado. Y lo que quería decir, si usted está pensando en estudiar pedagogía y quiere saber cuánto va a ganar,
Lo mejor es carrera docente en el sentido de que como da un margen para todos los colegios que están en carrera docente y que cada vez entran más colegios, de hecho, en un margen de 2 años más ya todos los colegios que tienen subvención del Estado van a estar dentro de carrera docente, así que solo van a quedar afuera los particulares, Ujú, que es una parte mínima de todo el sistema educativo. En la, mm, en la aplicación hay una que se llama Docente Pro. Se mm. descarga la aplicación. Tú pones si eres profe de básica, de media, si tienes mención, cuántos años de ejercicio, etcétera, y está tan regulado que te simula un sueldo. Súper, qué bueno. Y eso es súper buena herramienta y ojalá existiera para todas las profesiones. Sería buenísimo, sí, es verdad. Oye, no, está bueno saber más o menos rango, yo creo que también para que los jóvenes se vayan haciendo ideas. Hay muchas creencias de repente que no nos ayudan a tomar decisiones. Y bueno, también algo bueno que tiene la carrera docente, o sea, pedagogía, estudiar pedagogía hoy día es que también puedes postular a becas, ¿cierto? 100% cumpliendo ciertos requisitos, pero si tienes la vocación, también eso ayuda bastante también a los... Y en cualquier universidad, entiendo, así que está... Ahora, esto lo del camino a las becas es importante definirlo antes. Hay cosas que yo no sabía, por ejemplo, yo no postulé estando en el colegio y ya estando en la carrera no puedes postular. Ah, mira. Entonces hay harto ojo, hay hartos programas que son de antes, incluso hay un programa de la USACH que se llama Gabriela Mistral, que tú partes en tercero medio yendo a clases los sábados y Mm, ya tienes como un preingreso asegurado, sí. independiente de tu puntaje. Entonces hay hartas opciones bien bonitas, bien interesantes, pero ahí tienen que ver con que la vocación ya esté definida. Ahora, si tú estás pensando que quieres estudiar pedagogía, pero no estás tan seguro, te Mm, recomiendo que igual postules a la beca antes. Si total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te ganes la beca y decidas estudiar otra cosa, pero ya tienes la beca. sí. Y por último, claro, y ahí saldría un favorecido que quedó en lista de espera feliz. Claro, claro, y son becas que no existían antes, o sea, Mm, antes nosotros teníamos la beca vocación de profesor, que era un saludo a la bandera más que otra cosa, pero hoy día hay becas muy, muy buenas para los que decían estudiar pedagogía, porque, y probablemente algo que me va a preguntar más adelante, lo dejo ahí como pildorita, también hoy día estamos entrando a un momento en que viene una crisis de profes. Hay cada vez menos profesores, entonces se proyecta un déficit de aquí al 2030 importante. mm. A propósito de esto de que las carreras están saturadas, esta sería una carrera que está al revés. Ahora, ¿a qué se debe también esa crisis? ¿Qué está pasando? Eh, ¿Crees tú, desde tu Hay punto? varias cosas, Ujú, hay varias cosas. Yo he estado mirando como algunos indicadores y es bien triste, pero hay promedio de deserción de profes nuevos es que al quinto año de ejercicio muchos desertan. mm, mm, Y tiene que ver con este constante como cuestionamiento interno y también del grupo. Como yo te decía, si bien es cierto, la carrera docente tiene cosas buenas como este encasillamiento que te deja en tramos, también es bien demandante porque además de tu trabajo habitual, te exige como preparar pruebas, hacer portafolio, grabar tu clase y harto estrés. Y ujú, también esta mirada que estamos teniendo, ¿no?, respecto a la convivencia escolar y al acompañamiento docente no es algo que todavía esté instalado en todas partes. Entonces, eh, nos estamos perdiendo de buenos profes justamente porque no siempre está tan robustecido el sistema que lo acompaña. Pasa eso. Pasa que lamentablemente en el 2025 todavía hay un poco un prejuicio a los profes. Yo hoy día lo veo menos, pero por lo menos cuando yo entré a la universidad, a mí me decían, ah, estudiaste pedagogía porque no te dio para otra cosa. Uy, sí, esa creencia es súper, súper potente, sí. Eh, y es como, no, señora, yo deseché estudiar, y esto es mi propia experiencia, no digo que sea todo, pero a mí en la universidad privada me regalaban estudiar Derecho en el 2001 y me regalaban un notebook si me matriculaba con ellos por mis puntajes. Y Mm, yo quise ser profe, entonces mm, es súper doloroso que digan eso. mm, Se está desinstalando un poco, pero todavía hay un montón de prejuicios que nos suman, pues. Eso, que los profes tienen muchas vacaciones, que los profes son flojos.
mm, Cuando en la práctica tenemos harta pega administrativa, el trabajo del profesor no son los 45 minutos de la clase, no. está toda la preparación previa del material, de la clase, las evaluaciones. Hoy día hemos desarrollado muchas estrategias nuevas para evaluar estudiantes y hemos avanzado muchísimo en eso. Em, pero siguen habiendo algunos prejuicios. Entonces está eso, está el que todavía sigue siendo poca la paga para el trabajo, entonces yo creo que eso impacta un poco en las vocaciones, o mucho, por lo que estamos viendo. Qué potente eso de, como lo que decías tú, este del juicio de que si no te dio, estudiaste esta carrera, porque al revés, si eres una persona inteligente, tienes que estudiar las supuestas carreras, que es una locura, que son para gente inteligente. Entonces, y como que si no necesitáramos gente inteligente en todas las profesiones. Me explico, no Bueno, sé. y yo aquí voy, sí, yo aquí voy a hablar desde mi trinchera. Ajá, claro. Las personas más inteligentes tienen que estar en los colegios, tienen que estar en educación. Estamos formando ahí. ¿Cachai? Sí, Claro, porque en el fondo, y no solo inteligencia como alguien que sí, tiene datos y los transmite. sí. Estoy pensando en alguien que es inteligente y que además tiene habilidades blandas y que además es creativo y que además es persistente y que, o sea, para mí un profe, un buen profe, porque también es malo, un Ujú, buen profe es una persona tremendamente completa y necesitamos en los colegios gente muy completa, porque si no, si tenemos personas mediocres formando estudiantes, vamos a tener estudiantes mediocres y vamos a convertirnos en una sociedad mediocre. mm, Acá el desafío y la invitación es, si tú estás pensando en estudiar y sientes que eres talentoso y que puedes aportar, ven a aportar. mm. Súper. Bonita invitación. Y a propósito también del desarrollo de los profesores, si nos pudieras contar brevemente quizá cómo ha sido tu desarrollo profesional, ¿cierto? Mm, Estudiando esta carrera, pero después has ido estudiando otras cosas y también, o sea, entre lo que ha ido estudiando y lo que ha ido ejerciendo, si nos pudieras contar un poco de mm. eso. Sí, yo siempre he sido, a mí me gusta mucho estudiar. Siempre he dicho que si algún día me ganara un premio, me dedicaría a estudiar, como más cosas. Eh, o sea, más que viajar y cosas como, no, estudiaría Es tu hobby más. también. Por hobby, sí es. Sí, sí, es mi hobby favorito. Entonces, claro, yo termino la carrera y cuando estaba recién ejerciendo, al tiro empecé a estudiar, por ejemplo, evaluación y currículum, Mm, porque al menos en la Universidad del Paraíso, cuando yo estudié, teníamos una formación en historia muy buena. O sea, yo tuve profesores muy potentes, era muy riguroso toda la enseñanza de la historia, pero éramos un poco débiles en lo pedagógico. ujú, Entonces yo rapidito me di cuenta que con eso no me iba a dar para hacer buenas pruebas, para tomar buenas evaluaciones, para evaluar de una manera diversificada, que mis planificaciones de clase iban a ser muy planas y empecé a estudiar eso para enriquecer mi trayectoria profesional. En un momento, mientras yo ejercía en aula, tuve desde quinto básico hasta cuarto medio, con los electivos y todo eso, un desafío interesante, matrimonio, sí, porque a veces me tocaba estar con un quinto y del quinto me iba al cuarto medio o al revés y cambiar el chip de decir, oye, ahora estoy con niños de 11 años, es muy distinto. O sea, al principio yo como que no, no, no asimilaba el tiro la diferencia, después ya con los años uno va generando como cierta herramienta. Así que yo parto como profe de aula, voy estudiando en el camino. Luego, en el 2013, yo empiezo a trabajar en equipos directivos, mm, pero sin dejar el aula. ujú, Mantengo un curso y mi jefatura, me mantuve en la trinchera todo lo que más pude, y me integro inicialmente como inspector general. Ni siquiera como encargado de convivencia escolar, era inspectora general y como inspectora general me di cuenta que había cosas que no sabía, así que postulé y afortunadamente me gané una beca del CPIP, que era la formación de directores para Chile, que ahora no es así. Tuve la fortuna de que a mí me becaron un magíster completo, así es que estudié un magíster en gestión de la convivencia escolar
donde aprendí muchísimo y en esa época a nadie le importaba la convivencia escolar mucho. O sea, yo me titulé de ese magíster en el 2015. Ujú, En esa época a nadie le importaba más que al grupito que estábamos ahí, a la universidad que estaba impartiendo. Hoy día es un magíster que es bastante más consolidado y es más recurrente encontrarlo. Y cuando termino el magíster en gestión de la convivencia escolar, me invitan en ese mismo colegio a cambiarme a la UTP, que es la Unidad Técnica Pedagógica. ajá, Me llevo toda mi mochila de saberes, me voy a la Unidad Técnica Pedagógica y ahí parte un camino bien distinto y me atrevería a decir que es como donde más he disfrutado, que tiene que ver con acompañar a los profes. mm, Ahí yo acompañaba a los profesores desde pre-kinder hasta cuarto medio, era harto igual, y revisábamos en conjunto planificaciones, sus instrumentos de evaluación, los acompañaba al aula, yo seguía haciendo clases todavía ahí, em, y empecé como a entender en ese momento, te estoy hablando del 2016, sí, 16, que era súper importante tomar a los profes noveles y darles herramientas para mejorar sus prácticas. Y no solamente lo que yo tuviera, ojo, que acá es súper valioso también el acompañamiento cruzado con otros pares que tengan más experiencia, mm, porque el equipo directivo evidentemente no lo sabe todo y entre toda la comunidad podemos aprender. Hay un concepto que me gusta mucho que es como la escuela que aprende. mm, En conjunto la escuela va aprendiendo. Em, Luego de eso me cambio como administradora pedagógica y financiera, también parte del equipo directivo y ahí como que sumo otra arista de trabajo que tenía que ver con administrar los recursos de una escuela también para potenciarlo y que estén mejor orientados hacia los aprendizajes de los estudiantes, todo evidentemente dentro de un marco, no es que yo era donde se me ocurría, sino que había ciertas líneas de acción y desde lo pedagógico, ahí entré como a la gestión como global del colegio, pensar en los horarios, en los que los profesores hacían, cómo vamos a distribuir cargas horarias, cómo hacer cumplir la proporcionalidad de que los profesores lo que están en el aula y lo que están afuera del aula, como una mirada más global. Y el 2022 asumo como director en un liceo. Bueno, y entre medio ahí me voy por otro magíster en dirección y liderazgo educativo, con unos diplomados intermedios bien interesantes. Y con este diplomado en proceso, en el fondo, asumo la dirección del liceo, donde ya definitivamente confirmo la importancia de aspectos como la cultura escolar, de la convivencia escolar, del acompañamiento profesional docente y todo esto tiene que ver con lo que he ido adquiriendo tanto en la educación formal como también en el trayecto, y lo que uno lee y lo que uno ve y lo que uno mira y lo que uno copia. Y esto es un camino, o sea, yo no sé finalmente por dónde voy a seguir en el sentido de que me gustan los cargos de liderazgo, pero también he hecho un poquito de menos en la sala. mm, Llevo un par de años que no he podido estar en sala y como decían antes, la carrera directiva no contempla, no existe. Entonces, por carrera docente, con toda la experiencia que yo tengo, lo que estudié, igual estoy en exceso, como si estuviese recién egresada, ujú, porque no he podido evaluar. Estando el cargo directivo, no tenía las horas de aula. Entonces estoy viendo eso y una meta que me propuse para cuando mi hijo esté un poquito más grande, quiero estudiar un doctorado pero en educación. mm, Y acá el desafío es el siguiente. En educación pasa que está como la academia y está la escuela. ujú, ujú, Eh, n- Está súper bien que exista la academia y que investigue, pero yo creo que debe desde la escuela hacerse academia también. Y esa es como la meta que me puse para, yo calculo unos 4 o 5 años más, ujú, eh, poder migrar, porque qué mejor que la escuela para mirar y mirarnos lo que está pasando adentro. claro, Es el mejor espacio, sí, o lo que pasa incluso a cada uno de nosotros en la interna. Em, ¿Quién mejor para mirarme a mí mismo que yo? Pero para eso necesito herramientas. claro.
Claro, claro, y ahí está. Tienes toda la información, tienes tanto lo cuantitativo como lo cualitativo en vivo y tienes los problemas también como para ir chequeando el impacto que pueda tener también tu tesis doctoral, ¿cierto? Si hicieras un doctorado. Así que interesante todo este camino y, y quería chequear a propósito también porque esta es la parte bonita. Hemos hablado también de la parte desafiante, el dark side, pero el otro día fuera de cámara hablábamos, ¿cierto? Esto de cómo, por ejemplo, algunas cosas que para ti, a ti te llaman la atención, como el sonido de los niños, el Mm, timbre, y para otras personas quizás no tanto. ¿Qué has visto tú? Por un lado, que para algunos profesionales es un dark side, un desafío que no quieren a veces tomar, y qué cosas mm, también para ti, incluso son cosas que te conectan con tu profesión. mm. Bueno, yo por diferentes razones este año no estoy trabajando en aula, no estoy en colegio. Y en un momento me planteé cómo hacer otras cosas. Fue como, no, mira, tengo habilidades para otras cosas, me manejo en Excel, etcétera, etcétera. Voy a probar en otro lado. Y me pasó hace pocos días que entré a un colegio y sentí que empecé a vibrar absolutamente cosas que tú le dices a otras personas y encuentran que es una locura. O sea, el timbre, como decías tú, los niños gritando, la bulla, el ritmo del colegio es algo que a mí definitivamente me mantiene viva, que eso es como lo bonito. Que es lo complejo, es que nosotros trabajamos todo el rato con seres humanos y trabajar con seres humanos es dificilísimo. O sea, yo creo que eso es como el desafío más importante porque eso implica estar en dominio de ti mismo, pero también estar como con otros y estás con otros todo el día, o sea, estás con los estudiantes, estás con los colegas, que cada colega probablemente tenga su propio crisis vocacional y hay momentos en que la sala de profes completa está en crisis vocacional porque es un poco contagioso. Em, Hay apoderados que no la ponen fácil, hay incluso algunas burocracias que uno dice, es necesario. Y todo eso en el fondo es complejo. No falta la señora desubicada que te dice, ay, pero se quejan que trabajan mucho y tienen 2 meses de vacaciones, por ejemplo. Y Mm, todo eso igual empieza a mermar. Yo creo que hoy día lo que más hay que cuidar a los profes tiene que ver con su salud mental. Hubo un momento en que estuvo muy de moda la salud vocal de los profes, claro, sí, sí, sí. porque es todo el día y si tú no tienes una buena técnica vocal, te puedes destruir la voz y que incluso a mí me da mucha risa porque yo soy una persona que habla muy fuerte. Ujú, Pues, tengo muy buena proyección de voz. Pero nos obligaban a todos a andar con un Chayanne haciendo clases. El Chayanne es el micrófono de sí, este. Era muy gracioso. mm, Claro, en un momento se consideró que era necesario, pero hoy día yo creo que lo más duro es la salud mental, la exigencia constante, el que a diferencia de otros trabajos llega la hora de salida y tú cierras el computador y se acabó el trabajo de profe como que no termina tan fácil. Sobre todo si trabajas en contextos vulnerables, te toca conocer historias de vida complejas mm, y para eso hay que tener cierta robustez emocional para poder sostenerlo, porque si no es muy, muy fácil llevártelas para la casa y complicarte con eso. O sea, en contexto vulnerable uno ve cosas terribles. O sea, lo menos terrible es que un niño no desayunó y que pasa como que uno siempre anda con un pancito en la mochila y se lo entrega a los chiquillos. ujú, Pero uno ve cosas muy duras. Entonces, yo creo que eso es súper importante, pero hoy día hay una mayor conciencia de la importancia de la salud mental de los profes. Hay un concepto que es como cuidar a los que cuidan, mm, eh, porque si bien es cierto, el centro del quehacer educativo son los estudiantes, porque nosotros estamos ahí para y por ellos, pero necesitamos los profesores bien. O sea, si un profe está desbordado, difícilmente va a poder enseñar. sí, Yo creo que eso es como lo más complejo. sí, como tú decías, como estar en la trinchera, cualquier profesión que esté en la trinchera, frente a lo bueno y lo desafiante
de los jóvenes, los enfermeros, los médicos, Mm. los psicólogos, en fin, hay mucha gente que está ahí con, ¿cierto? Tratando con cosas buenas de las personas, pero también con los desafíos, con el dolor de las personas. Jessica, ya como para ir como terminando esta entrevista, te quería preguntar, ¿hay algo que de repente de lo que hemos ido conversando te gustaría transmitir, compartir para algún joven, algún profesional que quizás esté escuchando lo que estamos conversando y tú crees que es interesante, importante? Primero, reforzar que en educación necesitamos gente valiosa. Y el valor no está dado por algo externo, el valor está dado por las propias características de cada uno. Entonces, una invitación a personas que están pensando en educar, si realmente tú crees que puedes impactar positivamente desde el aula, bienvenido, bienvenida seas. Hay también muchos programas hoy día para algunos que sueñan con ser profe y que son programas de pedagogía que los validan en el fondo para ejercer. Mm, A propósito del déficit que estamos teniendo, entonces, si tú eres biólogo, periodista, uy, no se me ocurren otras carreras, pero carreras afines, investiga, hay varias posibilidades de poder integrarte a la vocación docente, a trabajar como profe y esto pasa independiente para la carrera que tú quieras estudiar, eh, y que es algo que a mí me dijo mi papá, ujú, porque en mi casa no querían que yo fuera profe. mm, Estaba con este prejuicio de, no, esta niñita es muy inteligente, no puede ser profe. ujú, Eh, Mi papá me dijo, ¿te imaginas feliz en otra cosa? Haz el ejercicio de imaginarte, pero no un día, imaginarte como a lo largo del tiempo. ¿Te imaginas todos los días de tu vida, eh, o sea, haciendo un trabajo repetitivo? ¿O te imaginas todos los días de tu vida haciendo algo distinto, impactando, haciendo algo diferente? Y yo creo que es esa pregunta que te puede hacer también te puede ayudar, pero que no sea una foto de un minuto, trata de alargar ese proceso. está bueno ese consejo, como, claro, ayuda a caer en darle peso, porque efectivamente si uno está un mes haciendo algo, muchas veces como que da lo mismo, pero claro, si tú dices, no sé, te gustaría trabajar en oficina o en terreno, pero toda tu vida, ahí empiezan a caer Ah, algunas fichas de decir, no, yo soy más de estar en lugar controladito, o no, me carga estar en lugar cerrado y yo necesito estar como en un lugar más abierto y les pasa a los jóvenes, así que está mm. buenísimo ese consejo. Y Jessica, nada, pues agradecerte tu vocación, que siempre te lo he dicho que la veo en ti, tu amor por lo que haces y por todo lo que compartiste hoy día para todos los jóvenes y todas las personas que vean esta entrevista. Gracias a ti por el espacio. Nos vemos.